Bien, vamos ahora a la página número 10 de nuestro cuaderno de ejercicios. Vamos a hablar sobre el vocabulario. Vamos a aprender ahora estas palabras para que nos ayuden a hacer los diferentes ejercicios que estaremos por aprender. Vamos a encontrar en nuestro libro de esta forma la primera palabra har, monte, está escrito har y aquí está escrito monte, hay unas líneas punteadas. Sobre las líneas punteadas vamos a aprender a escribir. Vamos a escribir esta misma palabra pero en la forma hebrea escrita y es la siguiente forma. Har. ¿Ya? Generalmente no usamos las vocales en la redacción y también de esta forma vamos a poder retener los conceptos para empezar a leer el Sefer Torah. Ahora hacia abajo, siguiendo las mismas líneas punteadas, cada una de las palabras las van a redactar, van a poner sobre las líneas punteadas. Voy a poner el libro para que podamos tener el ejemplo. Sobre las líneas punteadas van a escribir de la siguiente forma. Hacia abajo, luego dice lev, entre las líneas punteadas van a escribir lev, lev, que es corazón. Hacia abajo, ben, hijo. Sobrepasa la línea, la letra nun es nun sofit. También está la palabra se, que es este. Y también está la palabra gan. Gan, les recuerdo que la nun sofit sobrepasa la línea del renglón. También vamos a escribir la palabra Shem, ya está en la columna de la izquierda. Shem, Shem. También está la palabra A, padre. A, padre. También está la palabra To, bueno. Y finalmente la palabra Sus, que es caballo. Muy bien, estas son las palabras que vamos a escribir y las aprendemos del vocabulario. Practiquen mucho para que tengamos la oportunidad de retener cada una de las definiciones. Háganse la imagen y de esta forma van a poder ir ensayando. Har, monte, lev, corazón, ben, hijo, se, este, gan, jardín, Shem, nombre, a, padre, top, bueno, sus, caballo. Nos vemos en la próxima sección.